Bueno, hola a todos. Estamos aquí para hacer una mesa redonda que tiene por título Hacia una teoría general de la arquitectura. Podríamos decir, bueno, vamos a hablar, está Gustavo Bueno, Iván Vélez, que es arquitecto, y yo, que vengo de Madrid, estudio arquitectura en la Politécnica. Vamos por ordenar un poco el tema y que se sepa de dónde vienen los intereses y por dónde está orientado. Diríamos que hemos hecho una asociación de estudiantes de arquitectura que nos interesa especialmente la teoría. Y pues esta mesa redonda procede de un conjunto de dudas, de inquietudes a raíz precisamente de las reuniones que solemos hacer en Madrid, en sesiones de debate sobre libros, etc. Entonces, la estructura es más o menos esta. Son tres bloques. Un primero, para hablar de la definición y esencia de la arquitectura. Un segundo, precisamente, que es racionalizar la arquitectura sobre la posibilidad de una teoría general. Y un tercero de temas diversos, conceptos oscuros, que ya veremos. Entonces, vamos a intentar hacerlo lo más ágil posible, que sea una mesa redonda, pues eso, de respuestas y debate rápido. A ver cómo podemos empezar con los temas. Iván, si quieres empezar tú. Bueno, pues yo creo que, ya que estamos en la Fundación Gustavo Bueno, sería pertinente decir que la presencia de Bueno, que está plenamente justificada, pues viene además avalada por un texto, un artículo, un capítulo muy largo de un libro que se publicó en 2003 titulado Filosofía y Cuerpo, en el cual pues desarrolla la filosofía de la arquitectura y que va a ser publicado próximamente por la Fundación, y que digamos que es un texto que nos pone en situación con respecto a este tema del que vamos a tratar. Y yo creo que a partir de ahí pues se puede empezar el debate, yo creo que por el propio núcleo de la arquitectura que distingue don Gustavo. Entonces, yo creo que empezamos por temas y vamos viendo. El primer bloque, ¿no? Definición y esencia de la arquitectura. Punto 1. El kenos es el espacio cerrado como núcleo esencial de la arquitectura. Quizás sería interesante aquí, Gustavo, que explicara el kenos, por qué el kenos, no el espacio directamente, esencia de la arquitectura respecto a otros, respecto a la escultura, respecto a la ingeniería. Bueno, resumiendo, yo creo que en este caso, como pasa en casi todo, es saber contra quién te diriges. Contra quién te diriges. Yo aquí me dirigía, bueno, y me sigo dirigiendo, claro, contra concepciones alternativas o disyuntivas de la arquitectura, sobre todo cuando se trata del problema, yo creo que imprescindible, del conjunto de las artes, de lo que se llamaba antes el sistema de las artes. Es decir, cuando, concretamente, y para abreviar, luego podemos detallar más, cuando utilizamos los conceptos de escultura, arquitectura, pintura, por ejemplo, ¿verdad? Las artes plásticas por antonomasia. Claro, dejamos de lado todas las definiciones idealistas, pues el caso de Hegel, de la estética de Hegel, yo creo que es la referencia más universal, ¿no? Cuando, por ejemplo, distingue la arquitectura de la escultura, porque la escultura supone la introducción del espíritu. Eso realmente no hay que lo entienda, pero sin embargo se lo tragan, y el krausismo lo mismo, ¿verdad? Seguramente porque él está pensando en una figura humana, como si no hubiera escultura también de animales, pero una escultura humana, y la arquitectura pues en cambio es inhumana, todavía no es humana, es otra cosa diferente. Bien, pues por ejemplo, ese tipo de definiciones. Las definiciones, los criterios de distinción del sistema de las artes que nosotros hemos utilizado alguna vez, trata de atenerse a la propia estructura corpórea de estas artes. Son artes que tratan con cuerpos tridimensionales, ¿no? Algunos de ellos, bueno, todos, porque si no, no serían cuerpos. Aquí hay una cuestión que también hay que discutir siempre, la propia idea de cuerpo. Es decir, si un cuerpo tiene 3 dimensiones, ¿por qué no considerar también cuerpos los que tienen 2 dimensiones, una dimensión? Claro, 0 dimensión, el punto de Euclides, o después n dimensiones. Bien, esto es un problema central, pero que sin embargo está rondando siempre en este asunto, ¿no? Incluso es muy frecuente considerar que las pretensiones más audaces y más vanguardistas son las que buscan
construir con 4 dimensiones, con 5 dimensiones, dado que atenerse a las 3 dimensiones es propio de oligofrénicos, realmente es una cosa propiamente de talaus mentales, ¿verdad? Hombre, hay más dimensiones que las 3 dimensiones, ¿verdad? Bien, claro, la cuestión es si más de 3 dimensiones cabe el cuerpo. Aquí yo no discuto que haya 4 o 5 n dimensiones, espacios de Hilbert, espacios de Banach, lo que quieras, pero estos son cuerpos, esa es la cuestión. Bueno, y entonces, en este contexto, pues el criterio que está implícito en este concepto de arquitectura es el siguiente. Que, por ejemplo, la pintura es, a mi juicio, es claramente superficial. Es decir, es E2, de 2 dimensiones, planas o como sea, ¿no? En cambio, la escultura es claramente de 3 dimensiones. Bueno, la pintura está en los problemas de Barceló, que introduce la tercera dimensión, porque las propias pinturas que le extiende sobre la tela, pues tienen relieve y entonces proyectan sombras sobre las otras. Entonces, en fin, es un intento de hacer una especie de bajorrelieve que se llama pintura. Bien, y no digamos aquellas obras que presentó en la cúpula, aquella famosa, ¿no? Bien. Bueno, por otra parte, la escultura parece que es de 3 dimensiones. Pero claro, de 3 dimensiones superficialmente, esa es la idea central. La escultura, a mi juicio, pues es una pura exterioridad. Es superficial en el sentido geométrico, es superficie. ¿Por qué? Porque no interesa el interior. Porque la escultura solamente se ve desde fuera. Yo creo que no tiene ningún sentido y precisamente ese es el problema y la paradoja de la escultura. Es decir, que cómo puede expresar el espíritu que decía Hegel cuando son todo exterioridades, esto es todo, absolutamente todo, ¿no? Efectivamente, tú puedes abrir una escultura, hay dentro cosas, y puede incluso abrirse, pues qué sé yo, el ejemplo me parece que he puesto alguna vez, bueno, y además más a mano es el de la Estatua de la Libertad, claro, que dentro pues tiene ascensores y muchas cosas, ¿no? Pero sin embargo, como escultura, lo que se ve desde fuera, lo de dentro es irrelevante, o por lo menos está fundido. Y entonces la idea de escultura es la de un arte superficial que no tiene interior, que es toda exterioridad. Y la arquitectura, ahí viene, la arquitectura sería, según esto, lo que pasa es que no son disyuntivas o exclusivas. Es decir, el hecho de que la escultura no tenga interior en cuanto a arte, y la arquitectura tendría interior, la arquitectura tendría un dentro, lo cual no excluye que tenga también un fuera, las fachadas, etc. Pero sin embargo, este exterior no es esencial a la arquitectura, es decir, que podría haber una arquitectura siempre con exterior, claro, porque no habría posibilidad de hacer el recinto, pero ese exterior podría ser neutro, por ejemplo, que las paredes fueran simplemente uniformes. Muchos verán allí una gran virtud estética, pero vamos, que está deliberadamente escogido para que no tengan ninguna significación, que sean simplemente neutros, vamos a llamarlo así. Y entonces, ¿el interior qué quiere decir? Pues que, claro, no tiene nada que ver con el interior, en el sentido de la vida interior, de eso que se dice, de la conciencia de la vida interior, porque precisamente una de las consecuencias de esta definición de arquitectura es que el concepto de interioridad psicológico, pues eso de San Agustín, noli forasí de inter redit, en el interior del hombre habita la verdad, aquella famosa fórmula de San Agustín. Pues ese interior, desde luego, no se atribuye ni a las arañas, ni a los chimpancés, ni a los cangrejos, ¿verdad?, ni a los primates superiores, se le atribuye al hombre. Ahora, ¿por qué se le atribuye al hombre? El hombre tiene un interior, pues, y un exterior. Pues el hombre tiene un interior, yo creo, pues porque vive en cobijos y sobre todo los ve como tales. Es decir, total, y resumo esta primera intervención para no alargarme. Entonces, la arquitectura
sería un volumen, por supuesto, un volumen o una concatenación de volúmenes que su interior consistiría en estar vacíos, en tener un vacío. ¿Por qué no le llamamos, me han preguntado, por qué no le llamamos vacío o espacio a esto? Pues porque el espacio es un concepto geométrico mucho más abstracto y además el espacio no es vacío. El espacio no es vacío jamás. Está siempre la famosa discusión del vacío del siglo XVII, ¿no? De Torricelli, Pascal y demás. El espacio está siempre pues, atravesado por ondas gravitatorias o electromagnéticas o lo que sea, ¿verdad? Entonces, la idea del espacio vacío pues es algo, por otra parte, a mí me parece evidente, necesario para que alguien pueda entrar en una casa. En una escultura no puede entrar, es decir, no tiene sentido entrar. En una pintura menos, porque no hay nada dentro. Es decir, aquí ya, yo recuerdo una anécdota que cualquiera la habrá tenido, pero me acuerdo ahora es que la vi yo en Cuba, un amigo que nos enseñaba en su casa y tenía una pintura de una muchacha que estaba para atrás y decía, ahora le iba a levantar las faldas. ¿Qué tendrá debajo de las faldas esta figura, ¿no? Que era una artista de cine? Pues era totalmente irrelevante, todo el mundo se reía, pero si no hay nada, aunque lo hubiera, eso no es relevante, no había nada. Mirarla por atrás, bueno, es lo mismo. Tendría otra pintura a lo sumo, pero la pintura se agota precisamente en lo que se presenta, es decir, es superficialidad pura. En el caso de la escultura lo mismo. En el caso de la arquitectura, claro, pues aquí ya se establece una distinción entre el dentro y el fuera, necesariamente, dentro y fuera. Y si no, no puedes entrar. Y entonces el dentro, por eso le llamamos kenos, porque el kenos tiene es el griego, que además el kenos, los atomistas, como todo el mundo recuerda, lo asociaban al no ser, al meón, al no ser, el lleno y el vacío era el kenos, el no ser. Y entonces el kenos es el no ser, pero claro, el no ser es un concepto metafísico, porque incluso el no ser, y esto aquí es una cuestión pues ya puramente de etnología y de análisis del origen de las ideas en general. La idea del no ser, del vacío, pues ni siquiera la tienes mirando a la luna o al cielo. ¿Por qué? Porque cuando miramos al cielo, por todas las informaciones que tenemos de carácter etnográfico, pues el cielo es también una bóveda que a su vez está tomada probablemente de las cuevas, en donde ya tiene mucho que ver estar en una cueva es lo más parecido a la arquitectura después. Es decir, una cueva, e incluso lo que tantas veces se dice, pues por ejemplo, yo que sé, Mumford, por ejemplo, yo te he leído alguna vez, que dice cómo las catedrales góticas pues se introduce una idea de espacio grandioso que el hombre no había experimentado nunca. No, basta que vayas a la cueva de Tito Bustillo, tienes allí unas imágenes que parecen catedrales góticas, ¿verdad? Es decir, que el estar dentro de un recinto cerrado, con entrada y salida, claro, esa es la esencia de la arquitectura, entrada y salida, y además con una especie de muros, bueno, de cobertura que contiene el suelo, los paramentos, las cubiertas, es decir, que en principio es una esfera, vamos, idealizada. Propiamente es un toro, porque tiene que ser entrada y salida, porque si no tiene entrada y salida, allí no puede vivir nadie, no puede habitar nadie. Y entonces, claro, otra cosa es que se pueda subir por el tejado, por las ventanas, pues eso es lo mismo, es la idea de una entrada y salida. Bueno, pues entonces, sencillamente, la arquitectura sería principalmente una construcción de un dominio cerrado, pues que consiste en cerrar un vacío para que podamos entrar allí. Y por tanto, disponer de un interior que es el que prefigura precisamente el interior psicológico. El ejemplo que yo ponía, me parece, en aquella ocasión, pues son todos los ejemplos del siglo XVI y XVII, el castillo interior, de Santa Teresa, todas estas cosas, ¿no? El castillo interior, realmente que el interior es un castillo. Entonces, ¿en qué quedamos, verdad? ¿Cuál es esa interioridad?
Es decir, la idea de interior, a mi juicio, está ligada extremadamente a la arquitectura o a las cuevas, pero la cueva es la forma prearquitectónica de la arquitectura, claro. Y entonces, pues igual que puedes considerar como escultura, pues esas, ¿cómo se llaman? Esas columnas que venden las estalactitas y eso. Claro, son esculturas, bueno, diga usted lo que quiera, no son esculturas, es una configuración que se parece luego a la escultura, pero no tiene nada que ver en cuanto a arte. Bien. Bueno, total, y termino, que la arquitectura, según esto, pues estaría vinculada esencialmente a la opacidad, es decir, y sería una especie de realización, en el caso de los hombres ya institucionalizados, de reconstruir la idea de privacidad que es propia, privacidad que no tiene nada que ver con estas cuestiones sublimes que se dice la privacidad, ¿no? Es sencillamente el hecho de no ser visto, de la opacidad, de no ser visto por otros, por razones de la lucha por la vida. Es decir, que tú te escondes de otros pues para que no te quiten la comida. Es muy frecuente entre carnívoros pues ir a comer fuera o lejos, ¿verdad? Etcétera. Y entonces por ahí la importancia de la arquitectura luego para la televisión. Pues bueno, ya seguimos adelante. ¿Sí? Apuntando un poquitín para un poco consolidar esto que está desarrollando, bueno, tan interesante, ya que él elige el kenos, la palabra kenos, contraponiéndola en cierto modo a vacío por evitar estos problemas. Yo creo que la idea de escultura va ligada, podríamos ligar a la palabra bulto. Sí, claro, bulto. Las esculturas antiguamente se decían, es una figura de bulto. Claro, bulto es bultus, es faz. Claro, y tan es así, no, incluso hasta la acepción más vulgar de bulto, claro, sí, bulto, de convexidad. Es decir, pero hasta quiere decir que el bulto en latín, bultus es faz. Sí, pero digo que incluso la palabra bulto intuitivamente te remite a algo que tiene un exterior, ¿no? Eso por un lado. Incluso hasta en Altamira se eligen unos bultos para pintar, para que tengan, pero vamos, no hay un bisonte por detrás, efectivamente, ¿no? Y luego, pues yo creo que estaría bien para ir demarcando esta cuestión con mayor nitidez, distinguir entre estos vacíos institucionalizados y por tanto humanos de los vacíos que fabrican los animales. Es decir, las termitas, por ejemplo, cuando hacen... Yo hace poco leía a Gonzalo Fernández de Oviedo, que al parecer cuando estuvo por América, pues mandó a algunos de sus soldados derribar algunos de los hormigueros y dice estas construcciones. Es decir, ahí yo creo que es una metáfora que hecha desde la construcción humana se proyecta sobre lo que se interpreta como arquitecturas, pero solamente una vez que está institucionalizada ese arte. Por supuesto. Lo que pasa es que esto suscita la cuestión tremenda de relación entre las termiteras y las obras arquitectónicas. Y el arquitecto y la abeja y la hormiga, aquella famosa cuestión de Marx, ¿no? Que el arquitecto tiene planes y la abeja no. Claro que es una distinción mentalista de Marx, porque sobre todo después de las teorías de la estigmergia, según la cual las termitas pues no pueden tener planes, pero ni siquiera se los proponen, puesto que el mecanismo de construcción de la termitera va por otra parte, ¿no? Es completamente distinto. Son plantillas que llaman, que las impone precisamente el entorno, donde un grano pide a la segunda termita otro grano a la derecha, a la izquierda, arriba, etcétera, y entonces se va construyendo una estructura completamente impersonal, no propositiva. Por tanto, según esto, se puede inferir que las termitas no saben que están dentro. Claro. Aunque lo estén, claro, lo estén porque... Carecen de las instituciones que... O las abejas, claro. Es como si dijéramos, bueno, las abejas tienen que tener pues todos los cálculos necesarios, cuestión que se debate desde Buffon y demás, ¿no? Para construir esas celdillas hexagonales que impliquen el mayor volumen recubierto de la menor superficie, etc. ¿Sabes? Si escribes esto a las abejas es ridículo completamente. Sino simplemente es lo que resulta. Y esto serviría también para el mundo
geológico, es decir, una geoda a 500 metros bajo tierra, estas que han descubierto en México con esas formaciones cristalográficas, ¿no? Que es muy interesante con referencia a la teleología de la que hablamos hace poco. Eso no es arquitectura, aun cuando sí es un vacío interior. Efectivamente, no hay institucionalización, yo creo que ahí está la cuestión. Pero es vacío por relación a la arquitectura, pero por relación al uso de los individuos que se meten dentro y que pueden salir. Ahí está es antrópico, por decirlo así, es antrópico. Un tema que precisamente aparece en el libro que citabas, el origen de la arquitectura respecto a las construcciones prearquitectónicas, por el análisis diamérico de las partes, digamos que sustraerlos, ver cómo esas partes pueden recomponer otras construcciones, etcétera. Una pregunta importante creo que sería precisamente cómo, si ahí se sitúa la diferencia entre las construcciones prearquitectónicas y la arquitectura, cómo entiendo al hacerlo consistir en las instituciones, cómo este análisis y esta recomposición generan esas instituciones o cómo Bien. Yo esto lo pensaba sobre todo en relación con la historia de la arquitectura y además como un prototipo de otras muchas historias, es decir, como una historia interna, es decir, y además como explicación de la posibilidad de la novedad absoluta de la arquitectura con respecto a la naturaleza. Esto pasaría también en la música, pero en la arquitectura me parece clarísimo. Es decir, la arquitectura, sea como sea, ¿verdad? Partimos in media res de una edificación, lo que sea, ¿no? Entonces, al arruinarse esta edificación, o al demolerla, o lo que fuera, resultan unas estructuras que son lo que llamamos partes formales, no son partes materiales. Es decir, la distinción entre partes formales y materiales que utilizamos en otros contextos aquí es decisiva. Llamamos partes formales a aquellas partes que solamente tienen sentido como partes de ese todo, ¿verdad? No quiere decir que se parezcan al todo. El ejemplo más rápido que se me ocurre. Si tenemos un jarrón y lo fracturamos, sale repartido en 1000 trozos, en 1000 pedazos, cada una de esas partes del jarrón o bien son partes materiales, es decir, cuando el cataclismo ha sido de tal naturaleza que hemos llegado a las moléculas de carbono, lo que sea, de carbonato cálcico, lo que sea el carbón, hemos llegado a moléculas y esas partes son materiales, son partes reales pero materiales. ¿Por qué? Porque no tienen nada que ver con la forma del jarrón. Mientras que, y la prueba es que con un montón de ese polvo, del jarrón que se ha hecho polvo, no podemos reconstruir el jarrón. En cambio, si el jarrón se ha roto de tal manera, la fractura, que las partes son formales, no porque se parezcan al jarrón, sino porque han salido del jarrón, desde el punto de vista arqueológico, de que recomponiéndolas recomponemos el jarrón, es decir, recomponiéndolas. Entonces, en el caso de la arquitectura, pues si hay una demolición de un edificio previamente dado en partes formales, esas partes formales pueden ofrecer morfologías completamente distintas e inesperadas que no están en la naturaleza. ¿Verdad? Pues yo que sé, una esquina, un ángulo, un capital, una basa, lo que fuera, ¿no? Y entonces, lo que ocurre muchas veces, pues sobre todo en el Renacimiento, eso se ve muy bien en Miguel Ángel y demás. Es decir, cómo está cogiendo columnas que están pensadas para afuera, las mete dentro, es decir, están utilizadas como unidades fraccionarias, pero susceptibles de ser recombinadas con otras, y entonces esto produce una novedad objetiva, porque eso no es imitación de la naturaleza, un poco en función de la doctrina clásica de la mímesis de los griegos, de Aristóteles sobre todo, ¿no? La arquitectura como mímesis, como imitación, aquí no hay imitación, porque esas partes que han resultado de la fractura no las conocía ni Dios Padre, ¿verdad? Es decir, no se sabía lo que iban a salir, ha salido al azar, o pueden haber salido al azar. Sí, yo creo que ahí es pertinente. Y entonces la historia tiene una guía, la historia de la arquitectura tiene una guía para ver cómo han resultado unos estilos de otros, ¿verdad? A partir de lo que consideremos. Yo lo que quería decir ahí en este caso concreto, que esto que está bueno hablando de reconocer esas partes formales, se entiende perfectamente con la teoría de las instituciones. Es decir, la institución dovela, esa posibilidad de concatenación y de composición que permite la propia institución,
es la que hace posible la institución Arco como sumatorio de dovelas. Es decir, una suma de instituciones de menor orden dan como fruto otra de otro orden diferente, además. Es un salto cualitativo en cuanto a que la dovela no trabaja como un arco, pero estructuralmente, pero sí su suma. Eso me parece que es interesante. Y luego, con respecto a las termitas un poco. Sí, bueno, aparte. Y luego, con respecto a esto de estas formas que no están en la naturaleza ni las conoce Dios Padre, pero que se puede jugar con ellas y componer, un caso ilustrativo, por ejemplo, es la Mezquita de Córdoba. La Mezquita de Córdoba, que son 4 tramos, el primero, segundo, tercero y el lateral que lo hace Almanzor, pues el primer tramo, al menos, se hace con basas, fustes y capiteles que están recogidos de aquí y de allá, y es una labor de composición, que es un tema que creo que te interesaba. De San Vicente y de otros sitios. Y aún más, y aún más. El propio modelo en el que se inspira el arquitecto que haya hecho eso es el Acueducto de los Milagros de... O sea, con lo cual ahí está completamente... Esto lo hablamos el otro día cuando quedamos, porque yo veo un problema a este tema y a ver cómo va. Si las instituciones se refieren a cuerpos, de alguna manera, el problema está en que... Bueno, aquí estaba Iván aplicando la idea de institución general, ¿no? Sí. Creo que se aplica también aquí, es decir, que no es... que la institución no es solo arquitectónica. Claro. No, sí. No, pero me refiero a lo siguiente, quiero decir, aquella arquitectura que se puede entender desde un punto de vista compositivo, de componer, ir poniendo partes, que has analizado y sustraído de otros, pensamos en Durán, en métodos pues, del 19, muy característicos, se me ha sido muy puesto en duda para entender arquitectura más reciente. Pienso en arquitectura pues, de la deconstrucción, arquitectura en la que se ve todo desde un punto de vista muy unitario, en el que las partes ya no se pueden separar tanto, porque eso, insisto, es todo un conjunto, quizá incluso, no sé, referencias que se puedan conocer, pero Félix Candela, quizá, que sean todos arcos, pero ni siquiera se pueden distinguir dovelas. ¿Cómo se podría entender pero eso? Yo creo que se puede entender... de partes propiamente. Claro, pero se puede entender... siempre las hay. Efectivamente, siempre las hay. Y hay una cosa que se nos olvida cuando hablamos de... que es un error que se puede caer si no se lee el complementario artículo sobre las ceremonias, que son instituciones. Es decir, cuando alguien piensa que la institución es solamente la dovela, entonces de ahí al arco no puede pasar. O sea, tiene que añadir la ceremonia, el sistema constructivo, que es otra institución, que se ve evidente en la arquitectura clásica. Que se vea de una forma menos evidente en la arquitectura de Félix Candela, bueno, pero ¿y las cimbras que hace Félix Candela? ¿Eso no es una institución? Bueno, otra de las, con el mismo principio, otra de las funciones de esta definición, a través del que tiene muchas implicaciones luego, es sobre todo la siguiente, que esta puede ser más agresiva. Que si esta es la esencia, esto barre por completo todas las tres alternativas de la arquitectura. Las hay. Por ejemplo, en aquella ocasión yo analizaba una teoría de un arquitecto catalán, cuyo nombre en este momento no me acuerdo, que lo cuenta como una experiencia personal, una cosa publicada por la Diputación de Cataluña hace unos años, ¿no? Que estaba en una sala hipóstila. Rubio, sí, estaba en una sala hipóstila y entonces al tacto, pues le pareció que aquellas piedras que tocaba era la piel de un elefante. Bueno, estamos destruidos, ¿no? O un hipopótamo que había cazado aquellos días. Y entonces que tuvo la revelación de que el templo egipcio era pues como una especie de manada de elefantes, y que estaba consagrado al elefante, una cosa de este tipo. Bueno, y luego lo desarrolla muy ampliamente y demás. Pero vamos, entonces, claro, ante esta teoría, pues ¿qué hay que decir? Pues no hay nada que decir. Claro, es que eso rompe, efectivamente, yo no había pensado, es verdad. Es que esto, si estamos ateniéndonos a esa idea primigenia o como queramos, lo esencial del vacío, claro, rompe completamente la deconstrucción, porque ¿qué importa? Sin embargo, las discusiones de Rubio, que esto no, que esto es gratuito y tal, pero si es que no sea gratuito, es que no se trata de eso, claro. Es verdad. Y esto con 40.000 cosas más. Bueno, y todas las teorías estas de, por ejemplo, vamos a ver, claro, ustedes saben más que yo de esto, vamos a ver. Yo recuerdo un ejemplo, bueno, si las he visto y estudié de sobra, incluso las habrán construido, le llaman arquitectura sin cortina, o arquitectura invisible. Es arquitectura invisible. Porque
porque claro, la naturaleza, claro, hay que respetarla, el impacto ambiental, y entonces la obra arquitectónica debe ser tal que se mezcle con el paisaje, que se oculte con el paisaje y que sea invisible. De manera que entonces hay que hacer unos muros que estén imitando el paisaje, entonces recurren a la mímesis, y es una cosa verdaderamente delirante. Pero volvemos a lo mismo, es decir, al final y al cabo tienes entrada y salida, claro, y que no. Pero por eso, pero cuando no se toma esto como esencia, entonces eso para hacer una teoría de la arquitectura, como, es decir, un ecologista diría, esto es la arquitectura. Sí, pero porque él le proyecta toda toda su su cara... conejera Claro. donde nadie la perciba, y lo arquitectónico es lo que se percibe, claro. Y no digamos las cosas de Le Corbusier, hay 40.000... La máquina de habitar, ¿no? La imitación, usted el otro día, y que también la citaba yo, el Palacio de la Ópera de Sydney. Sí, el de la... Claro, pues una teoría también, la mímesis, imitar las conchas y las olas, pero ¿por qué tienes que imitar nada? Es decir, que quiere decir que está a otro nivel de la esencia de la arquitectura, está a nivel, pues, de planes concretos, de ejecución, de ejecución de la esencia, porque el teatro de cine tiene que servir para entrar algo allí, para entrar. Y esto nos pone en la situación de posturas maximalistas, de si nos vamos a lo puramente tecnológico, que luego también está atravesado por ideología, porque en el siglo XX existió la corriente esta del brutalismo, es decir, hay que hacer explícita toda la estructura, como si la estructura fuera toda la arquitectura, cuando realmente, efectivamente, si la esencia es lo otro hay que mantener por eso, el vacío. Tiene una fuerza catártica, claro, de barrer multitud de teorías que hay y que tienen luego influencia práctica, pero que son totalmente accidentales, son arabescos, qué sé yo, son cosas totalmente que no tienen que ver con el asunto. Sí, se rompe tanto con las tecnológicas como con las más nematológicas, que puedan ponerse en posiciones ecologistas, claro. Que no se ve la arquitectura, pero hay que hacerla y luego enterrarla probablemente, en muchos casos. Sí. Bueno, seguimos. Bueno, yo es que creo que la cuestión la ha puesto bueno. Vamos, la cuestión central es esa, que esta teoría lo que hace es dejar a las demás pues en una cuestión hay otra conexión muy importante, que esto lo he discutido alguna vez, porque yo esta conferencia la he explicado, me acuerdo en Cádiz, que me invitaron a la Escuela de Arquitectura allí, que había allí 200 señores, ¿verdad? Y les gustó mucho, luego no sé lo que sacarían en limpio, seguramente nada por lo que me dijeron luego en los coloquios, pero en fin, porque... Quiero decir que estas cuestiones, sobre todo porque cuando uno está metido en su oficio, pues no saben a dónde viene, a dónde van. Dice, bueno, ¿y a mí qué? ¿Verdad? Yo quiero, claro, un arquitecto práctico que está metido en el asunto, estas cosas no le interesan, a mí, ni me hacen falta además muchas veces, pero en cambio pueden evitarle, no impedirle en absoluto, pero pueden evitarle el caer en delirios sobre lo que sea o de la arquitectura. Por ejemplo, una cuestión que he discutido mucho en esos contextos, pues por ejemplo fue esta. Me decía, pero es que resulta que esto del dentro y el fuera también lo tiene un avión. Bien, de acuerdo, pero la diferencia es que, o un barco, primero que no tenga de particular que lo tenga, porque la ciudad flotante que decía Julio Verne, ¿no? Una ciudad flotante, el barco, no tiene nada que ver. Pero el componente también que hemos omitido al hablar del Kenos es que el Kenos, tal como ha sido presentado como una construcción que consiste en hacer el vacío, donde se puede entrar y salir, entonces el Kenos tiene que estar asentado en la tierra. Por tanto, la gravedad es fundamental en la arquitectura, es la idea de gravedad. Es decir, si consideramos la Tierra y el centro, ¿verdad? Entonces, las líneas, los radios de ese centro, radios que perforan la superficie de la Tierra, vienen desde el interior, y llegan, teóricamente, pues, ahora se llega a 800 metros de altura, ¿no? En algunas construcciones o más. Claro, las termitas, por lo visto, construyen el equivalente a 16 veces el tamaño humano, o sea, kilómetro y pico. Es decir, que eso es una cuestión técnica que puede llegar a construir, pero vamos, hay un límite, eso es evidente que hay un límite. Y claro, no pasa, esto se parece mucho a la teoría de Kelsen sobre el Estado. Claro, como el Estado, los Estados, según Kelsen, pues tienen un territorio en el que se asientan,
Claro, el territorio es propiedad del Estado, pero también lo que están dentro. La prueba es lo de la vaca muerta de Argentina, ¿no? Todo lo que está dentro del bajo, pero también todo lo que está afuera, arriba, el espacio aéreo. Y entonces ese espacio aéreo es infinito en el derecho internacional. Y entonces se forma, en el mejor caso, unos conos, de manera que políticamente la estructura topológica de la Tierra sería un conjunto de conos que tienen el vértice en el centro y que eso luego sube hasta el infinito, ¿verdad? Y claro, en el caso de la arquitectura, ese infinito queda cortado completamente, por las razones que sean, ¿verdad? Primero porque la institución está hecha generalmente para realizar actividades o ceremonias humanas, por lo tanto el infinito se pierde ahí. Y además se circunscribe a límites muy precisos, pues 500 metros, 1000 metros, lo que fuera, y en los casos extremos. Pero lo que sí es necesario es la orientación del edificio y el eje que va de los cimientos a la cubierta. Ese eje es fundamental para la arquitectura. Por eso lo hemos comprobado algunas veces con lo que pueda ser el eje OX en la música, ¿no? Es decir, la sucesión de acordes, que es el eje central. Y entonces ese eje, claro, pues orienta, por supuesto, las escaleras, todo esto, esta función muchas de las propiedades, de las características del edificio derivan de esa nota que no es accidental, que es esencial, ¿claro? Y entonces este eje pues cambia completamente de situación, primero si no hubiera gravedad, si no hay gravedad, si la gravedad está neutralizada, como puede ocurrir con el avión, claro. Porque el avión dice es que va a controlar la gravedad, no, precisamente, o sea, lo que hace es introducir una fuerza que neutraliza la de la gravedad, si no se caería. Es decir, que esta cosa tan frecuente, ¿no? Y entonces el descubrimiento de la aviación ir contra la ley de la gravedad, no justamente a favor de la ley de la gravedad, pasa que neutralizándola. Pero entonces ya el avión no estaría orientado precisamente por la gravedad, si suponemos que estaba neutralizada, claro. Y entonces sería otra estructura diferente, de hecho lo es, bueno, así sucesivamente, vamos. Sí, bueno, con relación con en esta importancia de la componente I, de los ejes, me recordaba estaría cerca de la firmitas vitruviana. Claro, el edificio tiene que ser firme, ¿verdad? Claro. Eso por un lado. Por otro, al hilo de lo que estaba diciendo... Y el suelo, ¿y dónde acaban esos arquitectos? ¿No? El fundamento. El fundamento, ¿no? Sí. Y por otro lado, se me ocurre, vamos, que en la extensión del eje X lo que nos llevaría es a la ciudad, probablemente, ¿verdad? Ya. A la horizontalización de la construcción, lo que nos acaba configurando es una ciudad. Bueno, y dejando ese tema ahí, bueno, o podemos seguir, pero se me ocurre introducir insistir todavía más en la cuestión institucional de la arquitectura, en torno a la idea de sistema. La arquitectura requiere de un sistema constructivo. Ahí lo dejo para... Yo creo que eso tiene que ver con una cuestión que he visto aquí y que yo creo que es esencial, es la racionalidad. Sí, es decir, esto de racionalidad es una de las palabras que más se utiliza, porque claro, como todo el mundo tiene tanta razón como cualquiera, ¿verdad? Pues esto es racional. ¿Y usted qué me explica lo que es racional? Que hay que racionalizar la economía, que hay que racionalizar la política, y qué hay que decir con eso. Claro, la idea de racionalidad en este sentido pues es de lo más vago y pedante que puede haber, ¿verdad? El hombre es animal racional, hombre, pues entonces eliminaba, ¿verdad?, al 90% de los hombres. El hombre es animal racional. Por eso muchas veces hemos preferido la definición de Siodo, ¿no? El hombre es animal que come pan, que es más, porque además lo fabrica. Claro, objeción inmediatamente. Pues, hombre, en Sudamérica no se come pan, sino que se comen tortitas y cosas de bueno. No, la razón es sobre todo por las ceremonias eucarísticas, que claro que tiene que ser el pan y el vino. El pan de trigo y el vino ácimo. De manera que entonces no se puede decir misa con sidra y con... es decir, que la consagración es solamente del pan y el vino dentro de la doctrina cristiana, ¿no? Y eso, claro, tiene una tradición fundamental, claro, totalmente esencial en todo, en los templos y demás. Hablando del tema de la racionalidad, yo creo que esto está en la segunda parte, ya en el segundo bloque, cuando hablábamos, ¿no? Pero bien, del tema de la posibilidad ya, es lo nuclear, ¿no? De hacer una teoría general de la arquitectura que tiene conexión con
vamos, las sesiones que hubo la semana pasada aquí con Maestro, a Ya, propósito de la sí. literatura Es y verdad, de sí. si era posible hacer una teoría de la literatura que fuera científica, que era lo que más o menos lo que él venía a pretender, y entonces aplicando la teoría de cierre, o cómo se podría Ya, ya, hacer. ya. Es decir, esto Bueno, es- yo creo, a mí me parece que la arquitectura, bueno, el arte, como arte de arquitectura, es una tecnología, un arte. No tiene por qué ser una ciencia, por fortuna además, claro. Sí, no. Otra cosa es que hagan falta matemáticas y cálculos de resistencia de materiales. Tiene Eso unas es ciencias diferente. asociadas a la arquitectura, al cálculo de estructuras. Tienes Pero ciencias, por supuesto. yo es que no veo, o sea, yo eso lo No, hemos pero discutido y no es ese nivel. Es un arte, es una tecnología. yo creo que no. No, pero... Bueno, Aristóteles, como sabemos, lo utilizaba en un sentido más amplio. La arquitectura, que tenía que ver algo con el sistema. La arquitectura, lo fundamental de la arquitectura, el arte privado de la arquitectura, pero se refería a Aristóteles a la política. La política es la arquitectura, por excelencia. Es decir, que viene a ser el sistema, la organización de las partes en el todo, pero claro, ¿de qué partes? Porque cuando hablamos de partes y todos también estamos hablando de conceptos lisológicos completamente vagos y no morfológicos, y entonces pues no, y sobre todo se olvida una cuestión central de la que hablamos en estos coloquios que hubo hace unas semanas aquí sobre la finalidad, ¿no? La recursividad de la idea de todo y parte. Es decir, que el todo tiene partes, pero a su vez las partes son todos. Esa es la cuestión. A su vez las partes son todos. Es decir, que el todo no es una relación de todo y parte. Y una relación de parte a todo binaria es absurda, es contradictoria. Claro, porque el todo ya incluye la parte. Entonces, la relación de parte y todo es tiene una relación reflexiva. En fin, trae una serie de problemas que es mejor dejarlos de lado. Ahora yo creo, insistiendo, en que hay un aspecto de este análisis que se puede llamar catártico, de purga, de utilizar este criterio no tanto o simplemente como una especie de axioma, porque no lo es, sino más bien de utilizarlo como criterio catártico, crítico, es decir, para barrer todo tipo de teorías que son accesorias o laberínticas o oblicuas, es decir, que no es que se excluyan en absoluto, porque en esta definición, porque muchas veces esta definición está pensada más bien en la parte escultórica de la arquitectura, es decir, en los exteriores de la arquitectura, y no en la parte interior. Incluso geométrica. Claro, geométrica, es decir, por ejemplo, se dice la arquitectura tiene que ser humana. Claro, la humanidad, en muchos ejemplos que hemos puesto algunas veces, pues estas casas tan frecuentes que las ventanas son ojos y luego la puerta es una nariz y cosas de ese tipo. Chúcaro, ese italiano. ¿verdad? Eso es el chúcaro, claro, pues entonces son ejemplos de humanismo realmente lo más infantil que pueda haber, ¿verdad? Es una cosa realmente infantil, como cuando se imitan a los animales en Chichén Itzá, entre los mayas, ¿no? Por lo mismo, son casas que parecen, la puerta es la boca del dragón donde te metes allí, claro, esas son cosas, yo creo que son infantilismo puro. Bueno, ahora, por otra parte, juegos que se pueden hacer también, claro. Bueno, yo creo que el tema de humanizar la arquitectura y todo eso va por, vamos, aparte de por ese camino, va por otros quizá de reacción, pero bueno, esto es un tema muy gremial, de reacción contra el movimiento moderno, con una arquitectura que fuera muy difícil de habitar cómodamente porque fuera todo. Sí, bueno, sí, de va por eso, va por más por eso, pero bueno, sí, son bueno, por máquinas. eso, sí. La máquina de habitar se llamaba, además. Sí, Sí, la máquina no, de pero no la obstante, el tema de insistiendo un poco, a ver si... Pero claro, pero por otra parte, eso es natural, porque si no, ¿para qué quieres estar dentro? ¿Verdad? Sí, bueno. Y el funcionalismo, yo recuerdo aquel boom del funcionalismo de los años 50, por ahí, es que tiene que ser funcional. Pero funcional es todo. Porque si tú haces una bóveda gigantesca como la del Panteón, ¿verdad? Pues aquello no es funcional. ¿Cómo que no es funcional? Pues por ejemplo, para cantar, para que retumbe la voz, lo que sea, claro. O para reunir a la gente, o cualquier otra función que le preste de carácter político, religioso. Propagandístico también es funcional. Propagandístico, ¿verdad? claro, todo es funcional, claro, funcional. Sí. Hay que decir en qué función te refieres. Sí. Por eso la arquitectura funcional me ha parecido siempre tal majadería, ¿verdad? Arquitectura funcional, pero ¿qué función? Claro. Porque hay que determinar qué función, cuál es la característica de la función. Si no hay nada, claro. Sí. No, bueno, yo quería insistir sobre el tema de no tanto de que la arquitectura como ciencia, que eso está claro que no puede ser, ni es, ni puede ser, ni se busca,
sino de que la teoría que se hiciera sobre la arquitectura sí pudiera ser científica. Porque más o menos yo entiendo que con lo que es la sesión de maestro, yo creo que más bien, desde luego iban por ahí los tiros, ¿no? Cuando decía hacer una nosología de la literatura, tengo aquí de las sesiones más o menos notas que he apuntado, ¿no? Dice, teoría literaria o teoría de la literatura, conocimiento científico conceptual de los materiales literarios, saber, dice, qué es el narrador, qué es una novela, qué es un soneto, qué es un... en fin. Dice, y aquí es un tema, dice, estos son conceptos inamovibles. Y después a raíz de ahí venía y desarrollaba las vías posibles para hacer una teoría que sí fuera científica sobre la literatura. No, yo creo que se confunde mucho lo que llamamos ciencia y la filosofía. Hombre, es muy fácil, todo lo que hemos dicho es relativamente sencillo y depende también del grado de pedantería del escritor, de exponer todo esto de forma axiomática. Sí. Empezamos a poner axiomas, ¿verdad? Términos, axiomas, y entonces presentar todo deductivamente. Y efectivamente sale un montón de proposiciones deductivas, pero eso es pura apariencia escolástica, porque realmente no es esa la cuestión. Primero porque no hay principios, en el sentido, ni siquiera en Euclides lo sabía. Esa es la cuestión, que los sistemas no son axiomáticos. Es decir, los elementos de Euclides, como es bien sabido, no los hizo Euclides, los hicieron los escoliastras, los editores posteriores en Alejandría de Euclides. Y entonces dijeron cosas tan graciosas como que el punto es lo que no tiene partes, ¿verdad? Entonces, si no tiene partes, ¿qué es? Eso lo dice Aristóteles. Entonces, ¿qué es? El espíritu, ¿verdad? O la sílaba, dice, que es una definición que no vale para nada. Entonces, el punto... Entonces, ¿por qué pusieron como una noción, como un axioma, el punto? Claro, hay muchas interpretaciones de Euclides. Yo recuerdo una interpretación muy importante, que le hemos comentado muchas veces, en el sentido de la interpretación anafórica de los axiomas de Euclides, ¿no? Teniendo en cuenta que los elementos de Euclides es el modelo tradicional de lo que es una ciencia, deductiva por lo menos, ¿no? Entonces, y claro, la teoría del cierre no habla de ciencias deductivas, porque suponer que partimos de unos axiomas, pues no, es decir, axioma, la arquitectura es el que no, bueno, ¿y eso de dónde viene? ¿Cuál es el axioma? Lo definía los escoliastas de Euclides como aquellas proposiciones que eran per se nota, decían los verdaderas por sí mismas. Pero claro, verdaderas por sí mismas no hay nada verdadero por sí mismo, porque ni siquiera el axioma de las paralelas, ¿verdad? Por un punto exterior de una recta solo cabe una paralela, eso no parecía evidente. Se decía, no, cuando no es evidente es un postulado, postulamos esto, pero se postulaba lo contrario y salían las otras geometrías, de manera que tampoco claro, quiero decir que y eso fue lo de Hilbert, claro. Es decir, el formalismo de Hilbert apareció precisamente como una meditación de las geometrías euclidianas, que eran tan geometrías como las otras, eran deductivas, pero entonces no había axiomas originarios, y entonces los axiomas eran anafóricos, es decir, el punto tenía importancia cuando había intersección de rectas, el punto suponía las rectas, ¿y por qué? Porque las rectas tenían que cruzarse en un punto y no en dos, por eso decía que no tenía partes, porque si se juntasen en dos, entonces resulta que las rectas no podían ser paralelas nunca, porque tenían dos puntos comunes, etcétera, para que tuvieran un solo punto común. Es decir, que hay una especie de circularismo entre la definición del punto como no tiene partes y luego la intersección de rectas en el punto o la intersección de planos en un triedro o lo que fuera, ¿no? A mí me parece que ver esa estructura científica o como la queramos llamar, te invita a ello a lo mejor la arquitectura clásica. Tú quieres distinguir elementos, una base o un capitel y tal. Pero claro, volviendo al asunto de que no, si el que no es lo que hace es que complica mucho más esa visión compositiva de la arquitectura. En ese sentido, todavía se puede abundar más en lo revolucionario de esa teoría de la arquitectura, me parece a mí, ¿eh? O sea, ese sumatorio de elementos, ¿dónde lo ves si tú te atienes al que no? Bueno, por ejemplo, esto muchas veces también se ha discutido. El Guggenheim, por lo visto, está hecho con plastilina, ¿no? Y luego los arquitectos lo pasan a planos. Claro, entonces, una cosa hecha con plastilina parece una escultura. O sea que entonces, pues aquello sería una escultura, bien, pero sería la fachada no el interior. Frank Gehry, el arquitecto de... Bueno, lo sabéis, ¿no?
En uno de sus edificios, no sé cuál, no me acuerdo ahora mismo, me han contado la anécdota, no sé si era verdad, pero tiene pinta de serlo. Estaban haciendo la maqueta, porque parten probablemente de posturas escultóricas. Sí, pues eso es, claro. Entonces, y había unos prismáticos en el estudio, y entonces alguien colocó los prismáticos al lado, y el edificio hoy por hoy tiene la entrada o una parte que son los prismáticos. Ese es un ejemplo muy bonito de cómo desorienta completamente la gente, ¿no? Bueno, o bien el caso, los puso usted el otro día, hablando de Sydney, sí, que el arquitecto hizo un plano que luego no se sostenía. Sí, claro, luego tuvo que recurrir a un equipo de... Claro, porque la arquitectura sí que es la única arte sostenible, porque si no se sostiene se hunde el edificio. Partía también de postulados probablemente escultóricos, alegóricos. Sí, por eso, alegóricos. Claro, entonces, alegóricos, vamos. Alegóricos, sí, sí. Entonces, claro, de la alegoría a la construcción pues tuvo que... Pero la materia, yo lo he visto muchas veces en excursiones de turismo, donde vas oyendo lo que dice la gente. Es una cosa que produce calambres, ¿verdad? Cuando empiezan a hacer comentarios así de espontáneos de lo que están viendo allí, pues te dice, ay, esto es como cuando vas a las cuevas y ves las estalactitas y esta es la Virgen y esto es San Miguel y cosas de ese tipo, pues exactamente igual. Es decir, porque han perdido un criterio, ¿no? Luego, claro, una cuestión importantísima de la arquitectura, que ya estaba tratado ahí, pero que yo lo traté más en general en una conferencia que tuve que dar hace un par de años, o 3 años, o 5 o 6 años, no me acuerdo ya. Invitado, es que el título de la sociedad que me invitó tiene cierta gracia en estos contextos, ¿no? Era la Sociedad de Áridos de Asturias. Que son los que venden áridos para... Sí. Bien. Y entonces, pues yo recuerdo... y me invitaron y me pusieron el título Filosofía de las Piedras. Sí, buenísimo. Y yo recuerdo que fue en la Facultad de Geológicas. Y estaba todo lleno de profesores de geología, sobre todo, que ya me conocían, porque ya habíamos tenido ahí alguna sesión así, pues con motivo del libro de Evaristo, sobre la teoría de la ciencia geológica, eso sí. Bueno, pues entonces resulta que estaba todo lleno de profesores y de estudiantes de geología y luego pues los señores que eran los transportistas y demás, ¿verdad? Y había un ambiente en la sala muy característico porque estaban todos mirando con un recelo, una desconfianza, una sonrisa, como diciendo, pero ¿qué puede decir este individuo aquí de este asunto, verdad? A nosotros que somos geólogos. Y como era una cosa tan evidente, ¿verdad? Pues yo empecé la conferencia, después que me presentaron, les dije, bueno, vamos a ver, observan ustedes en la sala una sonrisa general que se puede interpretar de muchas maneras, pero que yo la interpreto como que ustedes, que son expertos en geología, están un poco ironizando lo que pueda decir un señor que no sabe nada de geología ni de nada, ¿verdad?, sobre este asunto. Y bueno, pues no piensen lo que voy a decir, nada más les tengo que advertir que no tienen ustedes ni idea de lo que voy a hablar. Y eso fue mano de santo, se quedaron todos en silencio, ¿verdad? Y ya hablé. Bueno, pues en esta idea de filosofía de las previas, piedras, yo lo que hacía era generalizar algunas cosas que estaban en aquel escrito, en aquel discurso de Murcia, eso es. Es decir, vamos, yo recuerdo, me parece que les leí un trozo de las Metamorfosis de Ovidio, cuando expone la fábula de Deucalión y de Pirra. Bueno, es una cosa muy bonita, pero en fin, léanlo ustedes en las Metamorfosis. Es en función de una famosa definición, de una metáfora, que creo que es noruega, algo así, que más o menos es esta, no me hagan mucho caso que no me acuerdo ya. Es una metáfora de literaturas nórdicas, ¿verdad?, donde define a las piedras como los huesos de la tierra. Las piedras son los huesos de la tierra. Bien, entonces, ¿qué quiere decir con esto? Bueno, y luego esto me asoció a mí a lo de Ovidio,
resulta que esta fábula es más o menos, bueno, es muy largo de contar, pero vamos, en esencia, y además al decirlo yo, como voy a decir, se pierde todo interés literario y poético que tiene, que es grande, ¿no? La fábula más o menos es que hay una especie de diluvio, es el diluvio universal, es un diluvio universal, pero que tiene las funciones del Big Bang, más o menos, es el principio del mundo. Ha habido un diluvio, y este diluvio, pues, ¿qué ha pasado? Pues que ha disuelto todo, ha derrumbado todo, ha arrasado todo, ha dejado todo en escombros, todo, no sé lo que sería, la tierra, ¿no? Lo que existía, ¿no? Y entonces, pues Deucalión, ¿qué hace? Pues empieza a coger piedras, empieza a coger, lo que queda allí son las piedras, empieza a coger piedras, las arrastra, y entonces, pues, escampa y hace una ciudad, algo así. Un poco este mito. Bueno, yo lo aprovechaba para subrayar lo siguiente, que las piedras, y entendiendo por piedras lo que se entiende por piedras, lo que decía el diccionario de la Academia, lo que dice la definición, una definición insulsa, pero vamos, ahí se veía la importancia de tener una referencia admitida. ¿Qué son las piedras? Por uno, lo que dicen los señores académicos, que además excluyen, porque no se usaba, por lo visto, en las ediciones del siglo XVII y XVIII, no se usaba la palabra piedra para designar a los metales, a pesar de la piedra imán, ¿verdad? No se usaba la piedra era pues eso, sílice sobre todo, era sobre todo sílice, que efectivamente es el 90% de las rocas y demás. Pero en fin, la piedra, antes de que se conociera el sílice y todas esas cosas, ¿no? Entonces las piedras, claro, las piedras pues son los huesos de la tierra. Bueno, vamos a dejarnos de estas metáforas tan bonitas, pero que son necesarias porque están a la base de nuestros conceptos, ¿no? Yo lo que quiero decir que si, sobre todo cuando estabas en una facultad de ciencias, donde es un dogma lo del Big Bang, ¿verdad? Y es cuando empezaron a ponerse serios. El Big Bang, claro, es un dogma pues como podría ser el Espíritu Santo en la Edad Media. El Big Bang, bueno, todo el mundo lo acepta. Cuando tú invocas al Big Bang ya te consideran ya aliado suyo, ¿no? Bueno, pues en el Big Bang no había piedras, claro, es imposible haber piedras. ¿Por qué? Porque los millones de grados fundían todas las piedras, no había piedras. Es decir, todo aquel plasma hidrogénico del Big Bang de hace 15.000 millones o cuando quieran, ¿verdad? ¿Qué más da? Después de lo que se ha oído ya de tantas cosmologías que hay ahora y aún no se ha dejado de ellas. Pues, vamos, yo creo que son un camelo completo, que dentro de unos años, es que a mí me tocó, por la edad, me tocó vivir el paso de la doctrina física hegemónica en los años 30 y 40 de Hoyle y Bondi y demás, la doctrina de la creación de la materia, la creación continua de la materia, hasta los años 65 así, donde se acabó esto y de repente empezó la teoría del Big Bang y se impuso de un modo pues prácticamente incorregible, ¿verdad? Todo el mundo tenía... Bueno, yo recuerdo que había profesores de física, decían, claro, es que ahora resulta que tenemos que cambiar los programas, porque fíjate tú, estaban los hombres... Pero era como si por decreto se había dado esto, y además fue por imitación, ¿verdad? Por la imitación, bien. Entonces, cuando invocas al Big Bang, dice, bueno, en el Big Bang no había piedras. Bueno, entonces, pues es verdad, no me había dado cuenta, ¿verdad? Pero claro, las piedras son cuerpos, otra vez. Las piedras son cuerpos, son corpúsculos. Y los corpúsculos son los átomos de Demócrito, de Leucipo, que son eternos. Entonces, ¿qué pasa? Pues las piedras son eternas, hombre, ¿no? Entonces vamos a ver, entonces esto de las piedras, ¿qué pasa? Pues primero, que las piedras son estado sólido, que supone un enfriamiento de la masa protoplásmica del Big Bang, es un estado sólido. ¿Por qué? ¿Y qué quiere decir esto? Pues que el privilegio del sólido es que podemos operar con él. Bueno, por lo menos nuestros antepasados. Es decir, cuando podemos operar con cuerpos, son cuerpos en estado sólido y fríos, por lo menos no muy calientes. Esto quiere decir que si no hubiera sólidos, piedras, pues estaríamos en una atmósfera de gas o de líquido o de plasma en donde no podríamos haber sacado ni un solo concepto, absolutamente nada. De manera que entonces resulta que las piedras empiezan a ser los fundamentos de nuestro pensamiento.
por supuesto, de toda la geometría, de todo lo demás. Es decir, y entonces las piedras no es que sean los huesos de la Tierra, son los huesos del universo, tal como lo vemos nosotros, antrópicamente. Y por lo tanto, la concatenación de las piedras es lo que da, vamos, yo ponía los sillares para hacerlo más intuitivo, ¿verdad? Cuando una piedra, cuando concatenas esos sillares, es cuando viene una columna, un muro, lo que fuera, ¿no? Y entonces ya es la arquitectura. Y entonces en ese concepto está la racionalidad. Claro, hay un capítulo muy importante, histórico, pero importantísimo, del uso del concepto de arquitectónica precisamente para describir la racionalidad y el sistema. La arquitectónica de la razón de Kant, por ejemplo, o de Lambert. Bueno, incluso en relación con el movimiento de piedras, pues la definición de arquitectura de Alberti va por ahí. Bueno, también sí, claro. Sin duda, ¿no? Sí, claro. Sin duda. Entonces, a mí, según estaba usted hablando de estas cuestiones minerales, hemos tocado ya las vegetales y tal, pienso que sería interesante quizá, pues por ponernos también de nuevo en relación con su trabajo, exponer un poquito los tres modelos, los modelos naturales, zoomorfos y antropomorfos de arquitectura. Sí. Eso también yo creo que sería interesante si Daniel no tiene otra cosa que... Bueno, yo iba a hablar de otro tema, pero... Bueno, pues vamos a yo creo que eso lo hemos tocado, pues se puede... Era el tema de... Vamos, también es curioso porque el maestro, cuando intentaba hacer esas vías de su teoría, había un momento en el que proponía la vía de la comparación de géneros o demás, y entonces yo propondría hablar de los tipos aplicados a la arquitectura como especialmente esa forma de racionalizar, y que evitaría de alguna forma esa creación, ese genio creador de arquitectos, y también podría dar lugar a un entendimiento de la historia inmanente por conexiones de varios tipos, ¿no? Sí, no, bueno, la clasificación es fundamental, claro, que empezar a clasificar, eso sí. Ahora, los criterios ahí son muchísimos. Claro. Lo único que a mí se me ocurre subrayar otra vez es que esas clasificaciones tendrían que atender siempre a la esencia de la arquitectura. Es decir, que las clasificaciones pueden ser de tal cantidad de cosas que te puedes enredar completamente y escribir libros enteros sobre tipos de arquitecturas que dejen de lado o que escondan el que no. Eso no funciona. Yo creo que, vamos, lo que dice Bueno es muy interesante porque me parece a mí que la cristalización de unos tipos así reconocidos por comparación, lo que nos pone es una vez más, y esto ya hemos hablado un montón de veces, en la vía del proceder arquitectónico, de la vía que pasa de la anamnesis a la prueba, claro, pero que sin el paso previo del conocimiento de tipos, modelos o ejemplos concretos no hay forma, bueno, y de verdad no hay creación posible, ni humana ni no humana. Yo creo que tiene un problema, creo, porque en los años 70 se desarrolló precisamente ese proyecto de entender los tipos desde el punto de vista espacial. Entiendo que ellos lo llamaban así, pero pues lo más semejante, ¿no? Y precisamente se hablaba de planta, en el sentido de kenoso, de espacio basilical, central, etcétera, ¿no? Pero claro, eso, cuando se decía, bueno, pero ¿cómo esto puede entender la arquitectura y dar cuenta de la arquitectura? No es lo que se estaba haciendo ya en esos momentos, cuando ya empezaba todo a derrumbarse, por decirlo de alguna manera, sino de la arquitectura incluso pasada, precisamente los juegos de Miguel Ángel, que comentaba. Eso no se puede entender desde el kenos o desde el núcleo esencial, sino desde una recomposición. Quiero decir que puede ser. No, porque el kenos, de ahí no se deducen las cosas. Sí. Es decir, ese es el núcleo de la esencia, pero de ahí no se deduce, nada. Yo no es que no quiera hacer... Se deduce, pero hay tal cantidad de posibilidades de deducción que se deducen muchas cosas a la vez. Es que no es por ser pesado, pero quiero decir que, es que insisto, creo que si nos atenemos a esa cuestión, lo demás son pues cuestiones de segundo grado, quedan en un segundo plano, porque incluso además los tipos, muchas veces lo que se hace precisamente por esta condición no creadora o como se le quiera llamar del arquitecto, es que muchas de estas llamadas nuevas arquitecturas o de construcciones parten de la negación del tipo, con lo cual lo estás teniendo en cuenta, vamos, te está condicionando tanto como si lo siguieras, me parece. Es decir, lo que hace Niemeyer no, cualquier deconstructivista,
este americano, Zaha. No, Zaha no, el Igual, que ha hecho lo de Galicia, que es una concha... Eisman, que no me salía el nombre. Sí, bueno, es que Eisman parte de unas tramas que empieza... Bueno, esto es muy burdo a lo mejor y se enfadarán con nosotros si decimos esto, pero parte de desquiciar en gran medida al tipo, o de negarlo. Y eso no es un formalismo tan grande como... Un poco aquello que decías a Charlie Trick, que decir lo contrario en literatura, decir todo lo contrario de lo que dice el autor es una forma de plagiarle. Claro, bueno, sí. Claro. Está plagiando porque en lugar de hacerlo recto, uniforme, voy a hacerlo... Es el negativo. Es lo mismo. Claro, eso tiene razón Iván, claro, es una forma de plagio. Estar dependiendo por contrafigura del otro, que es lo mismo, claro. ¿Qué más temas tenéis pensados? ¿Qué más temas tenemos? Yo no tengo programa aquí. No, hay muchos más. Hombre, yo pienso que podríamos, sugiero, se podría ampliar la escala ahora mismo, porque es un tema que a mí me interesa muchísimo por otros trabajos que tengo por ahí en mente, es la conexión, que lo tiene en ese trabajo, entre, y ya ampliamos la escala y nos vamos a la ciudad, entre diversas concepciones e idealizaciones y su plasmación ciudadana, claro, sí, urbanística. Sí. Yo recuerdo una cosa que vi en Madrid hace muchos años. Sí, estuve yo. Que había allí, yo no me acuerdo ya de aquellos señores, quiénes eran. Me acuerdo perfectamente que estaba. Bien, pues había un arquitecto que recordaba a Alberti y decía, no, porque la casa es la ciudad. Y yo le decía, entonces la ciudad sería la casa. Hombre, no, entonces la casa no es la ciudad, son cosas diferentes. Claro, el problema es la concatenación no de los sillares sino de las casas, que es otro nivel. Es el mismo problema, bueno, muy parecido problema al que se planteó todo el siglo XIX cuando se descubrió la célula. Es decir, es un paralelo que puede ser muy útil aquí, porque, como es bien sabido, la célula cuando empieza el microscopio, porque antes no se sabía que había células, nadie lo supo, ¿no? Ni Aristóteles ni nadie, ¿no? Entonces, Hooke empieza a mirar por el microscopio y se dice que vio células, le llamó así, pero precisamente le llamó así porque eran células. Eran simplemente unos trozos de corcho que había unas celdillas y entonces les llamó células, pero como una cosa puramente descriptiva, pero aquello no se puede decir que Hooke descubrió la célula, ¿verdad? Simplemente descubrió aquello. O se fijó la atención sobre que los tejidos de los vegetales pues no eran amorfos, sino que tenían esto bien. Todo esto, como es bien sabido, va evolucionando, los microscopios aumentan, ¿bien? Y entonces se llega... bueno, la historia es complicadísima, ¿verdad? Como es natural. Se llega al caso de Schleicher, ya hacia los años 30, que ya descubre que esa célula tiene un contenido y distingue unas manchas que luego se llamaría el núcleo y el nucleolo, pero no sabe lo que son. Por supuesto, ni cromosomas ni nada. Bueno, total que aquello, luego cenando con un amigo suyo, que era catedrático de anatomía, pues le cuenta que había descubierto estas células en los animales, y entonces él les recuerda una preparación de anatomía que tenía en su laboratorio. Van rápidamente allí al anfiteatro y efectivamente lo aplica a los animales, y entonces rápidamente se extiende no a una parte de los tejidos, sino a todos los tejidos y a todos los animales y a todas las plantas. Claro, una generalización precipitada porque todavía no habían visto todos. Vamos, se supone que por qué no tenían que tener los demás, efectivamente. Entonces es cuando se considera así ordinariamente la aparición de la teoría celular, Schleicher y Schwann, en vegetales y animales. Bien, no se sabe lo que es la célula, simplemente es una vesícula que tiene luego un líquido con unas manchas dentro, unos glóbulos, no sabe lo que es, y entonces, ¿cómo se va evolucionando de ahí? Bueno, para saltar, pues cuando Virchow, pues, que es el que inventó lo de la Kulturkampf, la lucha por la cultura de Bismarck, ¿no? Cuando Virchow se le ocurre ver que toda la célula viene de otra célula, se introduce ya, no ya la anatomía, sino la reproducción celular. Y entonces es cuando se llama la atención sobre entonces, pues, Henle, etcétera, cómo entonces es posible que la célula venga de otra célula, ¿verdad?
y ahí empieza ya realmente, entonces cuando empieza pues Strasbourg, es decir, todos los que contribuyeron a todo lo que ya sabemos, que es cosa del bachillerato, la profase, la metafase, la anafase, todas estas fases de la reproducción celular. Y entonces, y luego el gran salto, y esto es final del siglo XIX, prácticamente principios del XX. Luego hay porque entonces no se conocía ni lo que es el ácido nucleico, ni la composición química siquiera no había cromosomas, habían descubierto unas manchas, ¿verdad? Vamos, como todos recordamos, el gran salto es en los años 53, me parece, cuando Crick y Watson, cuando descubren el ADN, la doble hélice. Y luego el otro salto ya, que es de este siglo, el año 2000, cuando presentan el genoma, la secuenciación del genoma. Bien, entonces la cuestión que se planteó y se sigue planteando es esta. Bueno, entonces viene Haeckel y el propio Virchow y define al organismo como pluricelular. Los organismos tienen muchas células. Y entonces, ¿qué es el organismo? Es decir, vamos a poner la célula sea la casa, ¿no? Y el organismo la ciudad, una asociación de células. Entonces, hay ahí dos tendencias, dos esquemas totalmente distintos, que no se pusieron de acuerdo jamás. Y que dura hasta nosotros. Primero, la célula es la unidad de la vida, como el átomo de la vida. El átomo en el sentido, el átomo biológico, en el sentido de Demócrito, ¿no? Es indivisible. Es decir, cuando se divide la célula ya no hay vida. Cosa muy discutible porque había orgánulos que de algún modo son vivientes, y sobre todo cuando se describió el ADN, etc. Bueno, pues entonces la cuestión es la siguiente, que se le ocurre a Virchow decir que el organismo pluricelular era una asociación democrática de células en forma del estado celular. El estado celular. De manera que entonces un organismo sería una asociación de células en donde las células tienen solidaridad, ¿verdad? Solidaridad unas con otras, se apoyan, pero cada una es independiente. Y entonces, ¿qué pasa? ¿El organismo no existe? ¿Es el Estado liberal? ¿Verdad? ¿O anarquista? El problema del secesionismo también. Sí, la ayuda mutua, sí, claro, el cáncer es el anarquismo. El cáncer es una forma de anarquismo, un grupo de células que se emancipan de los demás, son elementos anárquicos que destruyen eso. Y por eso hay que aplicar, porque el paralelo con la sociedad humana era total, claro, porque la estructura es la misma, es de todos y partes. Y luego el otro esquema es el esquema, pues diríamos, totalitario. Dice, no, lo que existe, la vida existe en el organismo, las células son parte de ese organismo y sin él no existen. Es decir, los sillares existen en el edificio, por sí mismos no existen, o la ciudad existe por las casas, etc. Claro, yo pienso... ¿Qué es ese mismo problema? Que respecto a este tema, una de las cuestiones era cómo entender la arquitectura orgánica, cómo entendería la arquitectura orgánica. Bueno, defina la arquitectura orgánica. No, yo precisamente... Es que si no, bien. Precisamente sobre esto estuvimos la semana pasada en una clase y una profesora que siempre había sido muy rigurosa en los conceptos, pero hasta ese momento... Arquitectura orgánica de golpe me suena a logaritmos amarillos, ¿verdad? Sí. Pues precisamente intentó proponer una definición sobre esto y dijo algo así como que era la arquitectura que de alguna forma tenía vida. Y yo, por supuesto, me quedé callado, preferí no decir nada, y entonces me dijo que por qué me callaba, que siempre hablaba en clase, que porque estaba callado. Y yo, pues dije, es que no entiendo a qué nos estamos refiriendo. Claro. Es decir, ¿qué quiere decir esto que la arquitectura que tiene vida? Es una metáfora. ¿Por qué tenemos que en la teoría de la arquitectura hablar de metáforas cuando es más confuso que aclarar nada? Hay una sí, visión pero probablemente a muchos les dice mucho, arquitectura orgánica les dice mucho. Hay una acepción muchos armónicos. Más vulgar de orgánica, que es imitación de la naturaleza, lo vegetal. Pero bueno, yo pienso que eso al final pues se queda en... Pero no me gustaría dejar pasar lo que ha dicho Bueno sobre la ciudad, porque este tipo de visiones de la misma, si la hacemos análoga a la del cuerpo humano, muchas veces son puros formalismos. Yo pienso que sería muy interesante analizar o ponerle ese filtro al análisis de la ciudad si nos atenemos a los componentes o al predominio de los mismos que tiene cada ciudad en lo referente a lo basal, lo conjuntivo, lo cortical. Eso sería un método corrector, lo digo porque... Pero la idea central yo creo aquí sería el advertir que
así como los sillares y las casas, tal como lo hemos visto, pues supone una trabazón de partes y todos, con esas características, ¿no? Tiene que tener puerta, tiene que tener orientación, etcétera. Pero entonces, cuando sale otra casa al lado de la primera, ahí se plantean unos problemas precisamente por la teoría del Quenos. ¿Qué pasa ahí? Que es el mismo problema de si la célula tenía que tener dos membranas, una interior y otra para separar la otra, el medianil, ¿verdad? Debe tener un tabique, es decir, que en el fondo eran problemas arquitectónicos los que se planteaban aquellos señores de Svan y Schneider, ¿no? Es decir, se discutió ampliamente si una célula como unidad tenía que tener dos membranas, una la que guardaba el protoplasma y otra la que... y luego la otra membrana, y luego la discusión principal, lo de Cajal, es decir, si había solución de continuidad entre las células, eso, la lucha principal fue lo de Cajal. Es decir, si las células eran continuas, es decir, si las casas no tenían medianiles, que estaban unas pegadas con las otras, o bien si había solución de continuidad en cada casa porque había un tabique y otro tabique para la otra, ¿verdad? Y no valía... El tabique podía separar habitaciones dentro de la misma casa, pero dos casas tenían que tener una separación, una cada cual, ¿no? Y entonces, en este caso, claro, la idea de Cajal lo que estableció es la teoría de la sinapsis, ¿no? Que cada neurona, que es una célula prototipo, acaba precisamente con solución de continuidad en la célula, y por eso hacen falta los neurotransmisores famosos. Es decir, que la teoría de la sinapsis, y aquí lo mismo. Entonces el problema, aplicando estas discusiones al caso porque esto ya tendría algo que ver con el organismo pluricelular, ¿no? Es decir, quiero decir que en la discusión se podría haber introducido esta vía, ¿no? Es decir, bueno, por analogía con el organismo, orgánica por analogía. Si, por ejemplo, para centrarnos en un problema más concreto, las casas de una ciudad, de una misma calle, las casas contiguas, ¿deben tener medianil o no? Esa es la cuestión. Claro, eso de una importancia económica tremenda, ¿no? Para ahorrar allí muros y eso. Y entonces, ¿por qué? Porque si no tienen medianil, pues entonces dos casas contiguas es como las habitaciones de una sola casa. Luego si tienen... Pero claro, de dos casas contiguas o de tres o de cuatro, salen nuevas estructuras fundadas en la unidad de la casa que son completamente nuevas, pero que tienen que ver con las casas, es decir, que siguen siendo arquitectónicas. Y de ahí los problemas de fronteras entre el urbanismo y la arquitectura. Claro. A ver, ¿quién se ocupa del urbanismo? Es decir, de cómo tienen que ir las casas, aquella distinción que hacía Chueca-Goitia, que la distinción entre ciudades, ¿cómo era? Ciudades racionales y ciudades vitales. Bueno, es una cosa que tiembla el misterio, ¿eh? Ciudades vitales y ciudades racionales, decía ese majadero, con todo el respeto, ¿verdad? Y lo repetía Caro Baroja, también, el maestro que tiene sobre las ciudades. Llamaba ciudades racionales a las ciudades hipodámicas, es decir, los ajedrezados, ¿verdad? Y entonces la racionalidad consistía en hacer pues una ciudad con calles, las que hacían los españoles en América, por el modelo Santa Fe, cuando la toma de Granada se hicieron aquello bien. Y entonces esas ciudades hipodámicas era lo racional. Que yo me acuerdo, y alguna vez he contado, que a mí me invitaron una vez a dar una conferencia en Barcelona, los arquitectos precisamente, y yo para ironizar un poco ante ellos, les expuse más o menos esta idea, y le dije, por tanto, la ciudad más irracional que hay en España es Barcelona. ¿Cómo? Es Barcelona totalmente irracional. ¿Por qué? Digo, porque tiene diagonal. Y la diagonal es el fundamento de la irracionalidad, porque no es mensurable con los lados. Bueno, era una broma, pero sí. Y además el problema de mantener a machamartillo la malla esta hipodámica, claro. Si la orografía no acompaña, ese sistema tan racional, tan geometrizante, realmente tan ortogonal, no es otra cosa, proyectado sobre una montaña, sí. Es una auténtica locura. Claro, lo que hay que hacer ahí es ser vitalista o irracional, e ir ajustándote a la curva de nivel. No, pero eso no es racional, porque
el ejemplo que ponía Chocagoitia de ciudades vitales eran las árabes. Claro, por eso lo digo. Es decir, que están allí las casas al parecer dispersas, puestas irracionalmente. No, tienen que estar puestas con toda racionalidad, porque tienen que servir para salir de casa, para ir a una calle, para otra. Otra cosa es que exijan más esfuerzo, más dar vueltas, pero eso no es racional, porque además eso mismo pues puede tener también su función. Sí. Bueno, total, que ahí la racionalidad no está definida, en absoluto, es lo racional y lo irracional. Y entonces, yo lo que insisto es que entonces una ciudad considerada como un acúmulo de casas, como un caserío, con todo lo que ello implica a su vez, pues por una parte reproduce a otra escala ciertas estructuras de la ciudad. Claro, las casas tienen que estar también sometidas a la ley de gravitación, y entonces, pues si se pone un dibujo, no son paralelas nunca, porque son convergentes. Y entonces de ahí salen un montón de problemas técnicos y de todo tipo que habría que considerar. No digamos, cuando a su vez las casas se forman en forman un córrego, se hace una plaza o una muralla. Es decir, que hay multitud de problemas que están derivados de esto, pero siempre respetando la... Sí, a eso me refería yo con el predominio de un componente u otro. Claro, si por es eso, cortical, la muralla hay que darle más importancia, claro, si es una ciudad defensiva. Por eso, claro. De hecho, en el Imperio Español, las del interior no están amuralladas, y Cartagena de Indias, pues digamos que su estructura más sólida es la muralla, porque hay piratas. Bien, muy bien, sí. Bueno, la verdad es que respecto a la arquitectura racional, por ejemplo, es cierto que no tanto el urbanismo en el sentido racional, sino la arquitectura, es cierto que el concepto disciplinar no tiene nada que ver con la racionalidad en el sentido filosófico ni nada semejante. Si no se tiene define... que ver la racionalidad siempre. No, quiero decir que no tiene nada que ver definición... con la filosofía, pero la filosofía con eso sí. Sí, eso sí, claro, sí. No, pero quiero decir que hace una definición que puede ser, pues, muy para salir del paso, en el sentido casi, pues, por ejemplo, en la arquitectura racional, el racionalismo constructivo de Carl Loyer, que lo ha leído además porque está en el libro ¿no? Dice, bueno, pues es que se distingan las partes constructivas. Bueno, pues eso es lo que le llaman el racionalismo constructivo, claro, es muy pobre y muy... Sí, pero le podría llamar diptongo. Claro que sí, claro que sí. Le llama diptongo y queda exactamente igual. Sí. Quiere decir que la cantidad de sinsentidos que... Yo he leído bastantes cosas de arquitectura como natural, y queda uno asombrado de ver la cantidad de sinsentidos que se dice, a pesar de que son instructivos, claro, te vas informando, pero te das cuenta que están completamente desorientados en general. Bueno, además el siglo XX ha sido tremendo en ese sentido, con toda esta sucesión de manifiestos, que era una especie de grandes cosmogonías que Vamos, me estoy acordando de el neoplasticismo de los holandeses, y eran las casas, claro, salían, bueno, casi automáticas, eran 3 colores, los colores básicos, línea recta, estructura metálica, en fin, era una cosa... Pero vamos, eso es un corsé ahí... Son postulados gratuitas y que son base para construir, eso claro. Que son una norma, pues se toma una norma. Claro. Y luego se dan paradojas como que, digamos que desde los postulados, y aquí ya entramos, claro, en cuestiones ideológicas, las casas que proponía el fascismo y las del socialismo pues estaban casi intercambiables. Porque, claro, o sea, que era la monumentalidad. Claro, porque era imposible. Las estatuas, claro. ¿Lo abrimos o...? Bueno, pues abrimos. Parece que llevamos 1 hora y media. Yo creo que podemos abrirlo al público porque estaría interesante. Muy bien, pues nada, después. Bien. Pues Tomás, ¿no? Sí, Tomás. A ver. Bueno, muy bien. Pues nada, agradecer y felicitar a los ponentes, porque han dicho cosas de mucho interés que, pues eso, suscitan el debate, la discusión, el diálogo y sobre todo las preguntas que voy a intentar formular yo. Y antes de formular algunas preguntas, pues al hilo de lo que se ha ido diciendo, se me ocurren algunas observaciones, ¿no? Muy concretamente, ¿verdad? Sin ir más lejos, cuando Dávila le preguntaba al profesor, bueno, ¿qué es la arquitectura orgánica? Yo este fin de semana me tomé la molestia de mirar algunos manuales y entonces he encontrado esta expresión, arquitectura orgánica,
ligada pues a un arquitecto americano bastante extravagante, me parece que es Lloyd Briggs. Y este hombre pues hace construcciones del tipo Frank, esto es, sí, del tipo, por ejemplo, de construir pues debajo de una cascada, ¿no? Por ejemplo, una de las imágenes que había que vi yo en este libro, ¿no? Y entonces a mí me parece que esa definición, ¿verdad?, que a lo mejor sugiere el organicismo aristotélico, no sé, yo no sé qué cruces ha habido ahí, a mí me parece una auténtica impostura, porque realmente este arquitecto tiene que tener una infraestructura muy potente pues para evitar que haya humedades en esa casa, ¿verdad? Y vamos, particularmente todos... Claro, las hay necesariamente. Todos nosotros sabemos que uno de los problemas gordos de nuestra falta de interioridad es que se nos cuele el agua por el techo. En mi casa ocurre, ¿verdad? Y entonces, porque tenemos arriba unos vecinos que tienen plantas y una terraza, y claro, a veces pues no se ocupan de limpiar el desagüe y el agua baja allí, con lo cual, pues naturalmente, hablar de arquitectura orgánica como una cosa, pues es una impostura, Otra cosa es que no quede más remedio a un grupo humano de vivir pues en esas condiciones, eso es otra cosa, ¿no? Bueno, esto por un lado. Por otro lado, la afirmación que hizo don Gustavo, ¿verdad?, en su teoría general acerca de que la arquitectura pues pide solidez, pide asentamiento en la tierra, ¿verdad?, pues esa tentación de convertir al barco, al avión, en una casa está presente pues en la mentalidad popular. Yo, cuando estaba usted diciendo eso, inmediatamente me vino a la memoria la famosa habanera de la zarzuela marina, en la cual precisamente se habla o se pone como figura, pues eso, la casa del marino, que es el barco, que se mueve de aquí para allá, no sé, que es una tentación real. Y entonces en esa línea... La patria es el mar y la casa es el barco. Eso es, sí, la casa en el mar. Y en ese sentido, cuando usted habla de la gravedad, precisamente, uno de los problemas arquitectónicos fundamentales consiste en que hay zonas en las que esa gravedad pues tiene a su vez inconvenientes tales como los terremotos, es decir, el choque de placas tectónicas, y justamente la arquitectura pues está afinando el ingenio precisamente para, esto lo quiero preguntar yo a los arquitectos, qué técnica nos pueden comentar aquí precisamente para paliar esas malas jugadas que gasta el choque de placas tectónicas, ¿verdad? Y que hay procedimientos, según creo, y que en algunos países pues se hacen con mucha eficacia, en otros no tanto, sobre todo en un país como el nuestro, donde parece que pues hace poco hemos tenido el desastre de Lorca, ¿verdad? ¿Qué medidas o qué esto por otro lado? En cuanto al vínculo de la arquitectura con la geometría, a propósito de Arquímedes, podríamos buscar un símil en la teoría del cierre categorial. Si los axiomas y los postulados de Euclides se dan in media res, porque los teoremas ya existen, lo mismo pasa con la arquitectura, no hay por qué buscar principios, como veo yo en estas definiciones de tipo... que parece que tiene que haber una axiomática, no, si es que primero son las construcciones y luego pues están las palabras, ¿no? Otra idea que también me parece pues impresentable, pues es, por ejemplo, la doctrina del fundador de la Bauhaus, lo de la teoría funcional, ¿verdad? Como si las demás casas no fueran funcionales. Arrobarse la idea de funcionalidad pues es una cosa completamente... Gropius, me parece que se llama. En lugar de principios, en la arquitectura habría fundamentos. O fundamentos, esto es, bueno, bien. Y el fundamento no es principio, claro. Que se dan, eso es, que se dan. Lo terrible de la teoría esta, de la gravedad, es que las casas quedan todas en el aire. Los fundamentos no son principios. Claro. Porque el fundamento tiene que ser sólido relativamente para que soporte el peso, pero a su vez el fundamento es decir lo que hay por debajo, ¿no? Eso ya no se quiere saber nada. Se supone que... Y luego... Tú eres Petrus, ¿verdad? Tú eres Petrus. Y luego encontré otra definición impresentable, que es la arquitectura posmoderna, ¿no? Y ahí pues tenemos, qué sé yo, construcciones
con las cañerías fuera, con colores de muchos, como si fuera una cosa que tiene que ver con las fachadas, ¿no? Sí, Lo que ha dicho usted, sí. que no se atienen a lo que sería, pues, no el toque nom, el neutro, sino el que nos, el sustantivo, ¿verdad?, el masculino. Bueno, y lo mismo podríamos decir, pues, de otras muchas concepciones o bien. Esto en cuanto a ciertas observaciones que quería yo hacer a propósito de... Y yo ahora iría ya directamente a una cuestión que ha estado suscitando permanentemente Iván Vélez, que es la conexión entre arquitectura y ciudad. Claro, yo aquí es donde... Porque aquí pues han sonado formas de construcción arquitectónica en función, pues eso, de que si la ciudad pues es ortogonal, o es lineal, o es concéntrica, o es irregular, como dicen algunos teóricos, ¿verdad? Y entonces, pues nada, traer aquí a colación para preguntar a los arquitectos, y a don Gustavo también, claro está, aquel trabajo que hace don Gustavo en el año 89 sobre la ciudad, que luego en el 2009 volvió a reproducir, ¿no?, y a enriquecer en la escuela de verano de Santo Domingo de la Calzada a propósito del tratamiento de la ciudad, en el 2009 creo que fue, pues dejando aparte lo que él entiende por el vórtice, es decir, el núcleo de la ciudad, las tribus que se asientan en torno a un río, a una montaña, etcétera, ¿no? Y dejando también aparte la ciudad absoluta, que no nos interesa en este caso, sino ya la ciudad-estado, donde precisamente una de esas ciudades-estado es Mileto, y de ahí es precisamente Hipodamos, que tiene una concepción pues ortogonal, como los ángulos rectos, ¿verdad?, que tienden a... y que entonces las ciudades, como ha dicho Iván Vélez, pues eso no hay por qué considerarlo como lo racional, porque si estamos ante una montaña, pues ahí las curvas de nivel pues hay que verlas de otra manera, ¿no? Pues hacer aquí mención a otra concepción, ¿verdad? Y entonces aquí habría una arquitectura que tendría que ver precisamente con cómo colocar los edificios, el caserío, en estos espacios angulares, ¿verdad? Luego tendríamos pues esto, lo que se conoce como ciudad lineal. Arturo Soria me parece que es el inventor de esta noción, este arquitecto, en torno, por ejemplo, a las paralelas de la vía del tren. Entonces ahí empieza otra vez la conexión con la geometría a ambos lados de la vía, y bueno, y luego tendríamos, por ejemplo, pues eso, la ciudad concéntrica, la Puerta del Sol y los radios que bajan a todas las... Esto en lo que se refiere a las ciudades-estado, es decir, aquellas ciudades que... las ciudades-estado tendrían que ver con Hipodamos. Y esto otro ya tendría que ver con ciudades imperiales, claro, evidentemente, que es el paso siguiente, ¿verdad?, donde pues también Iván Vélez y don Gustavo pues, se ha referido a las ciudades del Nuevo Mundo, claro, naturalmente, y bueno, y entonces el paso siguiente que da el profesor Bueno es precisamente pues eso, el futuro de las ciudades, la destrucción, la ciudad cosmopolita, allí donde desaparece esos lindes. Entonces, desde un punto de vista arquitectónico, quería yo preguntar de cómo se corresponden las tecnologías arquitectónicas para acomodarse a lo que podíamos llamar ya esta fase final que podríamos llamar de la desaparición de la ciudad, precisamente por esta red, esta concatenación de ciudades, ¿no? Y qué tipo de estructuras arquitectónicas son estas las que se podrían... Y luego ya, pues finalmente... Bueno, no, si hay alguien que quiere intervenir, yo dejo el micrófono, vamos, no hay ningún inconveniente. Bueno, y esto precisamente porque Iván Vélez ha estado suscitando continuamente aquí relación entre arquitectura y ciudad, y me parece pertinente pues hacer una presentación aquí rápida de materiales que han sido elaborados también por el profesor Bueno y que hace conexión con este asunto.
Y entonces, finalmente, pues la pregunta que yo quería dirigir es esto, ¿verdad? Es decir, ¿cuáles son las estructuras arquitectónicas que se corresponden con lo que podríamos llamar esta fase final? Y, finalmente, la cuestión de la arquitectura militar. Es una cuestión particular que yo pongo sobre la mesa por tener yo especial interés sobre el asunto, ¿verdad? Precisamente en este momento actual, en la ciudad de Oviedo, que el profesor Bueno toma como ciudad imperial, equivalente a Constantinopla frente a Roma, porque es una ciudad, es profeso, hecho con respecto al imperialismo cristiano, ¿verdad? Precisamente se está suscitando en nuestra ciudad un conflicto muy gordo con respecto a una construcción de arquitectura militar que es precisamente la fábrica de armas, cuyo origen, curiosamente, pues es un monasterio benedictino. Y entonces, que si ahora esos terrenos pertenecen a la Iglesia o pertenecen al Estado, porque la ley de desamortización se lo cedió, y bueno, hay un conflicto tremendo ahí, ¿verdad? Y entonces, pues, digamos, el tema monográfico de las construcciones militares, pues supone, claro, naturalmente, no solamente un espacio antropológico de lo radial, lo angular, etcétera, sino lo cortical, lo basal y lo conjuntivo. Y en este caso, lo radial precisamente hace referencia a la frontera, pero justamente esas construcciones militares pues no son convenientes que estén en la frontera. Y de hecho, precisamente están en Asturias porque fueron, a partir de la Revolución Francesa, fueron trasladadas aquí a Asturias desde Gerona, creo que es donde estaban instaladas, y pues Vizcaya y Guipúzcoa, ¿verdad? Bueno, pues en la situación actual, preguntarles a los arquitectos, claro está, pues por este tipo de novedades tecnológicas, y en un momento en los cuales pues hay construcciones políticas multinacionales, la OTAN, etcétera, que van más allá de los estados, pues cómo se configura esta constructividad arquitectónica en el momento en el que podemos hablar de una fase final de la ciudad y de una fase final de estructuras postestatales. Gracias. Un momento, un paréntesis simplemente, ¿no? Partiendo de la presentación que se toma de las ciudades hipodámicas y demás como ciudades racionales, que a mí siempre me ha parecido extrañísimo el que se llamen, ¿no?, ciudades geométricas, como si la geometría fuese ortogonal, es decir, como si una ciudad llena de curvas no tuviese también su función geométrica exactamente igual que la otra. Entonces, quien dice ciudades geométricas utiliza una sinécdoque completamente impresentable, y sin embargo es opinión común. No, es que yo soy muy geométrico, y otros más cultos aún dicen es muy cartesiano, Claro, las coordenadas cartesianas. Pero las coordenadas cartesianas proceden de la ciudad, además, a su vez, porque las coordenadas cartesianas no es más que el cardos y el decum manus y la altura de los edificios. Es decir, que ahí no se esforzó mucho Descartes en su invento, pero... Bueno, yo solamente un comentario respecto a la arquitectura funcional, que yo estoy de acuerdo en que la mayoría de los conceptos teóricos que uno encuentra en arquitectura, que pretenden, digamos, distinguir formas de hacer arquitectura, pues son muy vagos, ¿no? Y de hecho hay veces que se llaman de formas, pues, arquitectura orgánica, pero ¿qué se está diciendo con eso? Probablemente no se sepa muy bien. Lo dicen, Wright precisamente lo dice él mismo, en su autobiografía lo comenta como tal cosa, pero nunca aclara a qué se refiere. No es un teórico, él lo dice así por lo que siente, por lo que le parece. Bueno, es una cosa que habría que tratar de entender y objetivar a qué se está refiriendo, si es que se puede objetivar a qué se está refiriendo. Pero respecto a la arquitectura funcional, el tema hay que situarlo antes de la Bauhaus, y aquí tengo el libro primero en el que se habla por primera vez precisamente de la construcción funcional moderna, 1923. Este es el primer caso Adolf Bene. ¿Qué quiere decir esto y qué sentido tiene esto y cómo hay que entenderlo frente a decir, bueno, es que funcional, toda es funcional, desde luego, esto no tiene sentido, pero es una reacción contra un academicismo, en principio, que por cierto también era funcional, evidentemente. El del practicismo de Durán siempre se explica ya como
academicismo que responde a los usos, siempre. Pero sin embargo aquí se pretendía pues, poner más sobre la mesa ese valor del uso de las personas en los edificios, de forma tal que eso fuera lo que configurara la arquitectura, el propio uso. No sé si me explico, es decir, frente a una composición simétrica o equilibrada o de apariencia monumental o de representación, pues se pretendía decir que había que atender al uso de las personas en esos espacios, que después degeneró, por supuesto, precisamente en la Bauhaus, en espacios que eran inhabitables o muy difícilmente habitables, y por eso la respuesta de, no, pues ya voy a dejar de decir nombres, de Álvar Alto, etcétera, de los del norte, con la arquitectura pues que fuera más agradable para los sentidos, por decirlo así, ¿no? Entonces todo muy civilino. Entonces, como respuesta, que evidentemente estos dos conceptos hay que hacer doxografías, hay que entenderlos completamente, hay que sistematizarlos si es que tiene sentido alguno y demolerlos hasta construir otros que respondan. Pero el tema es que tienen contenidos arquitectónicos a los que sí tiene sentido de alguna forma referirse, pero están muy mal explicados, desarrollados y desde luego los nombres suelen ser pues eso, impresentables o impropios. No, y luego también se me ocurre, por lo que vas diciendo, de que se acomoden a los sentidos, pero hay muchas cosas de sentidos. Por supuesto que si uno puede sentirse mucho más a gusto, por lo que sea, ¿no? Pues qué sé yo, en un salón Luis XV, ¿verdad? Por ejemplo, sí. Aunque no sea funcional, aunque tenga unas butacas precisamente, que sobran, pero precisamente ahí el tema de Luis XV es y en cambio otros se sentirán mucho mejor en una pocilga o algo más parecido. Bueno, claro, sí, pues sí. entonces... Bueno. Con perdón, el tema de Luis XV es paradójico porque precisamente ahí se sitúa el inicio del confort. Claro. Es muy, justamente, así que... Tengo alguna respuesta, voy a intentar, ¿eh? Con respecto a los... He apuntado aquí algunas cosas, ¿no? Con respecto a los terremotos, al margen de las cuestiones de cimentación, hay que tener en cuenta también una cuestión, que el terremoto, digamos, es el colapso final de las placas, el choque, digamos, pero que como todo se está moviendo, las placas me refiero, las propias grietas que se ven en un edificio es una prueba muchas veces de su propia estabilidad. Es decir, cuando alguien vea en un muro dos grietas así inclinadas, lo que se está formando es un llamado arco de descarga, es decir, que esta parte se podría quitar y no se hundiría, con los debidos cautelas, ¿verdad? Eso por un lado. Luego, por otra parte, los edificios, cada X tiempo, cada X volumen o distancia o bloques, se parten. Son las llamadas juntas de dilatación. ¿Por qué? Porque también las condiciones térmicas pues hacen que se dilaten o se encojan esas masas, ¿verdad? Entonces, bueno, esos son, digamos, que cosas que aparentemente no se ven, pero que están ahí, al margen de otras actuaciones más espectaculares. Con respecto al posmodernismo, el posmodernismo surge... Es que, claro, es un debate, yo creo, casi académico o de críticos, es decir, frente al llamado movimiento moderno que ha dado como fruto el hecho que una casa pensada por Gropius y Mies van der Rohe en Berlín la han trasplantado a Sao Paulo y es imposible vivir en ella, o la han trasplantado a, yo que sé, a Siberia, y como los postulados hay que mantenerlos a fuego, pues ¿qué ocurre? Que se le llamó posmodernismo, como que hemos superado, pero claro, que no deja de ser lo que veníamos hablando antes, esto de los manifiestos y las corrientes y los estilos, que además en el siglo XX continuamente, bueno, es que el gótico abarcó siglos y el neoplasticismo, no sé si abarcó, yo qué sé, a lo mejor una década, bien, por ahí. En cuanto a lo último, eso es muy difícil, lo de las grandes megaconstrucciones o mega urbes. Hombre, es muy difícil. Yo creo que también aquí hay que tener en cuenta, no solamente hay que estar mirando únicamente a la edilicia, que así también se llama a las construcciones, sino que hay que lo mismo que las viviendas, si la entendemos un poco como célula inicial, se atienen a las condiciones de familias, incluso al tipo de familia, pues las ciudades también van teniendo una cierta configuración de ese tipo, en función de su carácter. Por ejemplo, el hecho de traer la fábrica de armas a Asturias tiene toda la lógica, pero una lógica estratégica. Es decir, si tú la colocas en Irún, te la pueden destruir. Tú, por lo menos, si lo pones en la retaguardia, puedes seguir abasteciendo a la vanguardia. Eso por un lado. Por otro, esas megaciudades, que esto ya es un poco hablar en el vacío, pues habría que ver qué sociedad está sustentando esas. ¿Es megaciudad México DF? Que tiene un casco antiguo español institucionalizado, donde está la plaza de armas mexicana y ves todas las instituciones clave, el cabildo, la catedral, la audiencia, y alrededor las primeras casas que eran de los primeros conquistadores, en segundo plano lo de los indígenas. Pero es que lo que tenemos ahora es eso, y se ha ampliado con unas bolsas gigantescas de pobreza sin ningún tipo de dirección.
Es que ya no se sabe si esa gente, esos mexicanos que viven en esas favelas, están dentro o fuera de esa sociedad. Entonces, eso es muy difícil. Y en la propia plaza las excavaciones. Y en la propia plaza, efectivamente. O sea, a mí lo que me hace gracia es lo del modernismo, el posmodernismo, que yo no he visto nunca relacionado, porque la palabra modernismo se la inventó León XIII, en la encíclica, ¿claro? Para condenar, para encomendar a los modernistas, a los que se llaman modernistas, pues a una serie de escritores, Loisy, Labertonnière, Renan, más o menos, ¿verdad?, que se oponían, que sugerían una interpretación de la Biblia, pues alegórica, metafórica, y prácticamente nada dogmática, frente a la interpretación tradicional. Entonces los condenó y llamó modernistas. Esto fue en 1904 o así. Y luego el modernismo y todo eso no se asocia con el modernismo de León XIII, o sea que, claro, eso es una cosa puramente ya filológica, de paralelismo de términos, pero vamos, tiene gracia el asunto. Y en el límite eso de las grandísimas ciudades, suponiendo que la ciudad límite pudiera recubrir todo el planeta, eso nos pone un poco en la vía esta que, bueno, ha hablado muchas veces, contra quién va esa sociedad, qué hay fuera de esa sociedad, cómo se llega a esa armonía incluso, ¿verdad? Es que eso es muy difícil. No, eso cuando, según los demografía, claro. Es decir, si se llega a los 50.000 millones de individuos, claro, pues claro, exige una serie de desarrollo, y quien dice 50.000 dice 100.000 millones, porque eso es posible, vivir 100.000 millones de hombres. Leo, muy bien. ¿Querías? Yo creo que la gente ya está... No va, ahora, sí. Yo soy estudiante de arquitectura también, formo parte de la misma asociación que Daniel. Entonces, yo quería comentar algunas cosas en relación a cómo se ha planteado el debate desde el principio. Cuando Gustavo Bueno define la arquitectura, lo hace en confrontación con la escultura. Entonces, usted ha dicho que la esencia de la arquitectura es el kenos, que es ese espacio interior frente a la arquitectura, frente a la escultura, perdón, que genera objetos superficiales, más parecidos a lo que podríamos llamar un bulto, ¿no? Entonces, y después en esta mesa se ha dicho que cualquier análisis o cualquier comprensión de la arquitectura tiene que remitirse finalmente a esa su esencia, que es precisamente el kenos. Yo quería puntualizar algunas cosas o simplemente hacer algunas sugerencias. Por un lado, siguiendo en esa confrontación entre arquitectura y escultura, creo que ya desde hace, en fin, bastante tiempo, pues en el mundo de la escultura pues se han generado obras que sí encerraban un espacio. Por citar a alguien a un escultor, por ejemplo, que nos sea cercano, Eduardo Chillida. Bueno, ahí tengo yo mis dudas, ¿eh? Yo de Chillida he leído cosas y eso es el delirio puro. Sí, sí. Eso es el delirio absoluto. Sí, lo del bueno, peine. es por citar... Bueno, y lo del peine de los vientos, que la cosa tiene bemoles, ¿eh? Sí, sí. Es decir, a mí siempre me ha asombrado que una metáfora tan vulgar, tan vasta, el peine de los vientos, ¿verdad?, que es allí venerada como un fetiche. Bueno, las cosas que tiene Chillida, vamos, yo personalmente digo, a mí lo desautorizo completamente. Si lo que diga Chillida es una cosa completamente marginal, que ha tenido un éxito seguramente político, la mitad político, y debido a circunstancias de propaganda y cosas de esas. Pero vamos, yo creo que es un camelo, pero completo de arriba abajo. Es decir, es la cosa, a mi juicio, más ausente de inspiración, más vasta, más torpe, cuando no es delirante como aquel famoso plan de Canarias, ¿no? Que luego no se cumplió, no se llegó a cumplir. Un artículo sobre Zindaya. Sí, más allá del ejemplo, digamos que es algo bastante común actualmente que escultores en sus obras generen espacios interiores. Entonces, bien, pero no se puede uno meter en ello. Sí, de verdad, ocurre. Entonces que son escultores y arquitectos, pero eso no. Yo propongo, yo lo que plantearía... Perdón un momento, yo creo que eso lo tiene resuelto Bueno en el texto del que estamos hablando todo el rato. ¿Son habitaciones o son refugios? Sí, yo si me permitís... Tú debajo de una cornisa natural
Si está lloviendo te puedes refugiar y no te calas. Ahora, eso no significa que no estés es habitar, ahí. no es habitar. Yo creo que esa distinción es importante. Yo iba precisamente a sugerir eso, ¿no? Yo creo que más allá de la generación de la existencia de un espacio interior, quizás la arquitectura frente a la escultura tiene que producir un espacio efectivamente habitable. O sea, ese es el que no es para habitarlo. Efectivamente. Para evitarlo y para encerrarse en una opacidad que te preserve de aire de los demás. Sí, que es la membrana de la célula. La puerta. Es decir, es que el que no es por sí mismo no tiene sentido, hombre, eso es evidente. Es que la teoría de la televisión que viene a continuación está relacionada con esto precisamente. El que no es una geoda. Claro, eso es. Es decir, tomar literalmente estos conceptos es desvirtuarlos por completo. O sea, no es el que no es un vacío y entonces la arquitectura pues es la geoda, no es eso. Y además se dice explícitamente la habitación, se dice explícitamente. Un sitio para entrar y salir, precisamente porque si no puedes entrar y salir, aquello es una tumba, ¿verdad? Es una tumba como una pirámide, es una tumba, aunque originariamente fuera la casa de los muertos, pero aquello es una tumba, ¿verdad? Sí, efectivamente, aunque no se había dicho hasta ahora en el debate, sí que efectivamente sería otra de las cualidades del espacio arquitectónico. Es que va unido, es que no es otra cualidad, es que no son cualidades, son determinaciones, no son cualidades, ¿no? Cualidades son que sea verde, amarillo, o caliente, o frío, son cualidades, no. Eso, no, son determinaciones del concepto, no son cualidades. Un tema. En relación a eso, a la capacidad del espacio arquitectónico de ser habitado, en arquitectura habitualmente nosotros hablamos del concepto de función precisamente para analizar ese aspecto. Entonces, yo creo que la función, que sería más o menos la manera en que se habita el espacio o la necesidad espacial. ¿Pero quién? Es distinto una familia polígama que una familia monógama, ¿no? Efectivamente, sí, por supuesto. Claro. Digamos que ese sería otro concepto. Por otro lado, evidentemente, frente a el espacio habitable natural, por ejemplo, la cueva, tenemos la arquitectura que es un espacio construido. Entonces, ahí tendríamos otra... Bueno, pero son cosas muy generales, eso es por supuesto, es decir, que son cosas totalmente elementales. Eso es evidente. Estamos hablando, por supuesto, por las coordenadas centrales de la antropología natural, naturalmente, pero es que no vamos aquí a empezar a partir de cero porque será, por supuesto, muchas cosas. Lo que pasa es que la falta de formación antropológica general, pues claro, naturalmente que serán estas cosas y otras muchísimas más. El tema es que, claro, cuando, por ejemplo, Dani proponía pues el análisis, el estudio de la arquitectura, a partir de una serie de conceptos que se dan en ella, y, por ejemplo, hablaba de los tipos, no sé si ha llegado a decir, pero seguro que lo hubiera dicho, que efectivamente los tipos no se tienen por qué referir siempre al espacio, ¿no? Por supuesto, evidentísimo, vamos, es evidente. Sino que, por supuesto, a la función también, a la construcción también. Pero es que la función sigue sin definir, porque primero, el concepto de función ahí no se sabe muy bien lo que es. No, pero... Función no se utiliza en sentido matemático, por primer lugar. No, por eso. Luego que no. Entonces, la función es una cosa antropológica, más bien en sentido biológico, orgánico. Claro, cuando hablaba Tomás de una terraza con... Ahí estaba la arquitectura orgánica, ¿no? Que está calculada para que tengan macetas y salgan las plantas allí, que parece que... Sí. Claro. Yo creo que el tema, más o menos el tema, por ejemplo, de las cuevas, que no lo entiende como arquitectura en el sentido de que no hay aplicadas instituciones precisamente de análisis de américos, etcétera, etcétera, ¿no? Las partes formales. Claro, pero esto supone la teoría de las instituciones. Sí. Y entonces, si se corta todo esto y se compara una cueva con un edificio, pues la comparación es completamente, pues totalmente disparatada, porque no es eso. O sea, se han roto todos los caminos intermedios que van una cosa y la otra. Claro, y luego, de hecho, las cuevas, como todos sabemos, de hecho se convierten en casas. Todas las cuevas que hay en Alicante, por el sur, en Murcia, son cuevas que están hechas casas completamente ya. Entonces lo que se ha hecho es la excavación, el hueco, y allí se ha hecho luego ya una institución, claro. Sí, no obstante, hay una cosa que quedó como confusa, que yo también lo he entendido en Márquez, y cuando defendíais entendía yo que los tipos
como clasificación, ¿no? Ascendente, etcétera, tenía que referirse siempre al kenos. Yo entendí que... No, Vale. No, porque no es un axioma. No es un axioma. Claro. No es unos postulados de los que deriva todo lo demás. Esa es la idea de ciencia fluvial, es el discurso. Bien. Una cosa fluvial, aquí no hay pues no, lo digo porque precisamente eso...